Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre el colapso del Estado argelino y la década negra desde 1988 hasta 2005. La trayectoria contemporánea de Argelia representa uno de los estudios de caso más complejos sobre la fragilidad de los estados postcoloniales y las consecuencias de la transición fallida hacia la democracia en el mundo árabe. Durante la década de 1990, el país se sumergió en una guerra civil de una brutalidad extrema, cuyas raíces se encuentran no solo en el auge del islamismo político, sino fundamentalmente en el agotamiento sistémico del modelo de desarrollo adoptado tras la independencia de Francia en 1962. Este conflicto, que se estima cobró entre 100.000 y 200.000 vidas, fue el resultado de una coalición frontal entre una élite militar y burocrática decidida a mantener el control del Estado y un movimiento insurgente radicalizado que canalizó el descontento de una población empobrecida y marginada. La evolución desde el fracaso de la industrialización pesada hasta la implementación de las leyes de concordia civil bajo la presidencia de Abdelaziz Bouteflika ilustra un proceso de descomposición social y posterior recomposición autoritaria que ha dejado huella indeleble en la psique nacional argelina. El origen de la crisis argelina debe rastrearse en la estructura económica establecida por el Frente de Liberación Nacional, el FLN, tras la victoria sobre el colonialismo francés. Inspirados por la planificación centralizada de la Unión Soviética, los dirigentes argelinos implementaron una estrategia de desarrollo basada en la industria de bienes de equipo. Este modelo, conocido como la industria industrializante, buscaba transformar los hidrocarburos nacionales en una base manufacturera pesada que, teóricamente, arrastraría al resto de los sectores económicos hacia la modernidad. Sin embargo, la implementación de este esquema industrial al modo soviético no tuvo el éxito esperado. La desconexión con las demandas del mercado real, la ineficiencia de las grandes empresas estatales y una burocracia hipertrofiada generaron una estructura económica rígida y altamente dependiente de la tecnología y los insumos extranjeros. A medida que avanzaba la década de 1980, la vulnerabilidad de este sistema se hizo crítica. La caída drástica de los precios del petróleo en 1986 redujo drásticamente las rentas del Estado, lo que impidió continuar con las políticas de subsidios masivos y empleos públicos garantizados que sostenían la paz social. El resultado fue una degradación acelerada de las condiciones de vida, un aumento galopante del desempleo juvenil y una crisis de vivienda que hacinó a las familias en barrios periféricos insalubres. La percepción de una nomenclatura corrupta que se beneficiaba de las escasas rentas restantes, mientras la mayoría de la población sufría privaciones básicas, erosionó definitivamente la legitimidad revolucionaria del Frente de Salvación Nacional. La acumulación de tensiones socioeconómicas estalló en octubre de 1988, lo que comenzó como una serie de huelgas aisladas y protestas estudiantiles en Argel, se transformó rápidamente en una rebelión urbana generalizada. A las demandas laborales iniciales se sumaron miles de desocupados de Argel y otras ciudades importantes protagonizando disturbios violentos que desafiaron abiertamente las autoridades del régimen del Partido Único. La respuesta estatal fue una represión militar implacable que resultó en más de 500 muertos, una cifra que conmocionó a la sociedad argelina y rompió el contrato tácito entre el Ejército Nacional Popular y el pueblo. El trauma de 1988 obligó al presidente Chadli Benjedid a iniciar un proceso de apertura política sin precedentes en la región. En febrero de 1989 se aprobó mediante referéndum una nueva constitución que abandonaba la definición de Argelia como Estado socialista y autorizaba por primera vez la creación de asociaciones políticas independientes. Esta transición, aunque saludada inicialmente como una primavera democrática, se realizó de manera desordenada y sin mecanismos que garantizaran la estabilidad de las instituciones frente a la polarización ideológica que estaba por desatarse.
La apertura política permitió la emergencia legal del Frente Islámico de Salvación, el FIS, en 1989. Liderado por Abbasi Madani y Ali Berhad, el FIS no solo actuó como un partido político tradicional, sino como un vasto movimiento social que llenó el vacío dejado por un Estado en retirada. A través de una red de mezquitas y organizaciones caritativas, el FIS proporcionó asistencia básica y un sentido de identidad moral a los sectores más desfavorecidos. Su discurso, impregnado de una retórica de justicia social basada en las áreas, resonó profundamente entre los jóvenes desempleados, los hipistas, quienes veían en el islamismo la única alternativa real frente a un sistema que les había fallado sistemáticamente. Las elecciones municipales de junio de 1990 fueron el primer indicador real de las fuerzas del FIS. El partido obtuvo una victoria abrumadora, tomando el control de la mayoría de los ayuntamientos y consejos provinciales del país, lo que representó una derrota humillante para el FLN y una señal de alerta máxima para la cúpula militar y los sectores secularistas de la sociedad. Esta victoria otorgó al FIS una plataforma institucional para implementar su visión social, pero también agudizó las tensiones con el gobierno central. La movilización callejera y la convocatoria a una huelga general en mayo de 1991, en protesta por el trazado de las circunscripciones electorales que favorecían al FLN, llevaron al arresto de Madani y Belhat en junio de ese año. A pesar de que sus principales líderes estaban en prisión, el FIS demostró una resiliencia organizativa notable bajo la dirección de figuras como Abdelkader Hashani. El 26 de diciembre de 1991, Argelia celebró la primera vuelta de las elecciones legislativas. El resultado fue un terremoto político. El FIS obtuvo 188 escaños de los 232 decididos en la primera ronda, situándose al borde de una mayoría absoluta que le permitiría cambiar la Constitución y redefinir el carácter del Estado. De los 198 escaños restantes que debían decidirse en la segunda vuelta programada para el 16 de enero de 1992, al FIS solo le faltaban 28 para asegurar el control total de la Asamblea Popular Nacional. Ante esta perspectiva, el ejército intervino de manera decisiva. El 11 de enero de 1992, 4 días antes de la segunda vuelta, la cúpula militar forzó la dimisión del presidente Khalid Benjedid, suspendió el proceso electoral y se adueñó del poder. Se declaró el estado de excepción, se ilegalizó formalmente al FIS en marzo de 1992 y comenzó una persecución sistemática de sus miembros y simpatizantes, miles de los cuales fueron enviados a centros de detención en el Sáhara. Para gestionar la crisis y proporcionar una fachada de legalidad, los militares crearon el Alto Comité de Estado, una presidencia colegiada de 5 miembros. Para presidir este órgano, el ejército convocó a Mohamed Boudifat, uno de los héroes históricos de la Guerra de Independencia, que había permanecido exiliado en Marruecos durante décadas y por lo tanto no estaba contaminado por la corrupción del régimen actual. Boudifat regresó a Argelia con un discurso de renovación nacional y una voluntad genuina de combatir la corrupción, lo que le ganó rápidamente una base de apoyo popular. Sin embargo, su independencia y su determinación para investigar las redes de privilegios dentro del aparato militar y burocrático lo convirtieron en una figura incómoda para los propios generales que lo habían traído al poder. El 29 de julio del 92, apenas meses después de asumir el cargo, Boudifat fue asesinado durante un acto público en Annaba por un miembro de su propio servicio de seguridad, un evento que sumergió al país en una desesperanza aún más profunda y marcó el inicio de un ciclo de violencia incontrolada. El año 1992 marcó el inicio de una ofensiva insurgente armada. Inicialmente los ataques fueron selectivos, dirigidos contra las fuerzas de seguridad, intelectuales, periodistas y figuras del Estado. Surgieron grupos como el Movimiento Islámico Armado y posteriormente el Ejército Islámico de Salvación, que actuaba como el brazo armado oficial del FIS y enfocaba sus ataques principales en objetivos militares. Sin embargo, a partir del 93, la situación dio un giro hacia un extremismo más radical con la consolidación del Grupo Islámico Armado. El GIA nació de una escisión de las facciones más fundamentalistas, adoptó una doctrina de guerra total que declaraba como objetivo legítimo a cualquier persona
que no apoyara activamente su visión radical del yihad, incluyendo a los civiles y a otros grupos islamistas. En el 95, los atentados selectivos empezaron a ser sustituidos por auténticas masacres masivas. Este cambio de táctica alcanzó su máxima gravedad entre fines de 1996 y 1997, cuando aldeas enteras en el llamado Triángulo de la Muerte, al sur y al oeste de Argel, fueron atacadas durante la noche. Los insurgentes incendiaban pueblos y procedían a la liquidación de todos sus habitantes, a menudo utilizando métodos de una brutalidad inimaginable como el degollamiento con hacha y cuchillo. El año 1997 es recordado como el periodo más oscuro del conflicto. Las masacres de Talit, Rais y Bentalá conmocionaron a la opinión pública internacional por su escala y crueldad. En la masacre de Rais, ocurrida en agosto del 97, se estima que murieron entre 300 y 800 personas, mientras que en Bentalá, apenas una semana después, el balance oficial fue de más de 200 víctimas, aunque en fuentes independientes surgieron cifras mucho mayores. Un aspecto profundamente inquietante de esas masacres fue la actuación de las fuerzas de seguridad estatales. Informes de Amnistía Internacional y testimonios de supervivientes señalaron que en muchos casos unidades del ejército estaban estacionadas a pocos centenares de metros de los pueblos mientras las matanzas ocurrían durante horas, pero no intervinieron ni impidieron que los asesinos huyeran. Estas observaciones alimentaron acusaciones de pasividad deliberada o incluso de complicidad por parte de ciertos sectores del ejército y los servicios secretos, interesados en aterrorizar a poblaciones que habían mostrado apoyo electoral al FIS o en desacreditar definitivamente la causa islamista mediante el horror extremo. La radicalización del día no solo alineó a la población civil, sino que provocó fracturas profundas dentro del movimiento islamista armado. El brazo armado oficial del FIS, el Ejército Islámico de Salvación, bajo el liderazgo de Madani Mesrah, comenzó a distanciarse de las tácticas genocidas del día, mientras el ISIS mantenía un enfoque de guerrilla clásica contra el Estado. El día se hundía en un ciclo de purga interna y violencia indiscriminada que llegó a incluir el asesinato de familias completas de combatientes rivales. Esta fragmentación fue aprovechada por el gobierno. El fracaso de las medidas puramente represivas para erradicar la violencia y la presión internacional por las masacres obligaron al presidente Yamine Zouroual y a la jerarquía militar a buscar una salida política. En octubre del 97, el ISIS anunció una tregua unilateral con el gobierno, comprometiéndose a abandonar las acciones terroristas a cambio de una negociación política, marcando el principio del fin de la cohesión insurgente. La elección de Abdelaziz Bouteflika como presidente en abril del 99 representó un punto de inflexión decisivo. Bouteflika, con el respaldo del ejército pero con un discurso de reconciliación nacional, implementó medidas para amortiguar el conflicto y reintegrar a los combatientes en la vida civil. Se suprimió el estado de excepción vigente desde el golpe de 1992 y se promovió la Ley de Concordia Civil, aprobada por referéndum en septiembre de 1999. La Ley de Concordia Civil fue un instrumento pragmático diseñado para favorecer la reinserción de los miembros del ISIS. Ofrecía amnistía o reducciones de pena para aquellos combatientes que entregaran su arma y no hubieran cometido crímenes de sangre graves o masacres. Se calcula que entre 2.000 y 5.000 combatientes se acogieron a estas medidas, lo que llevó a la disolución formal del ISIS en enero del año 2000. A pesar del éxito de la política de concordia, grupos residuales como el GIA y nuevas formaciones como el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, que más tarde se afiliaría a Al-Qaeda, continuaron activos, aunque su capacidad para amenazar la estabilidad del Estado disminuyó drásticamente hacia el año 2002. La guerra civil dejó un saldo social traumático, una sociedad polarizada, miles de familias buscando a sus desaparecidos y una economía que, aunque estabilizada por el repunte de los precios del petróleo tras el año 2000, seguía padeciendo los problemas estructurales de falta de diversificación y corrupción. Internacionalmente, la posición de Argelia cambió radicalmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El régimen, anteriormente criticado por su historial de derechos humanos, se presentó ante Occidente como un precursor en la lucha contra el terrorismo yihadista. Esta renta de seguridad permitió al gobierno de Bouteflika consolidar su poder, silenciar a la oposición interna y recibir el apoyo de potencias como Estados Unidos y Francia en materia de inteligencia y armamento. El proceso de paz argelino culminó en 2005 con la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional. Esta ley fue un paso más allá de la Concordia Civil de 1999, otorgando una amnistía casi total a los islamistas que se rindieran y de manera crucial proporcionando inmunidad jurídica a los agentes del Estado por los actos cometidos durante el conflicto. Sin embargo, la Carta también impuso un silencio legal sobre el pasado. El artículo 46 de la Ordenanza de Aplicación criminaliza cualquier declaración o escrito que utilice la herida de la tragedia nacional para dañar la imagen de Argelia o sus instituciones. Para muchos analistas y familiares de las víctimas, esta política ha institucionalizado una forma de amnesia colectiva que impide un proceso de verdad y justicia genuino. La reconciliación se ha basado en el olvido legal y en compensaciones económicas, pero no en el esclarecimiento de las responsabilidades por las masacres y las desapariciones forzadas. En conclusión, la Guerra Civil Argelina de la década de 1990 no fue un evento aislado o meramente religioso, sino el resultado del colapso de un modelo de Estado autoritario y centralizado que no pudo adaptarse a las realidades económicas y sociales de finales del siglo XX. El fracaso de la industrialización de corte soviético y la caída de las rentas petroleras que actuaron como catalizadores que desnudaron la falta de legitimidad del régimen del FLN, permitiendo que el islamismo político se convirtiera en el vehículo del descontento popular. La intervención militar de 1992, aunque presentada por sus defensores como una medida necesaria para salvar la República, desencadenó un ciclo de violencia que devastó el tejido social del país. La transición desde el terrorismo selectivo hacia la masacre genocida de Turquía en el 97 representó el abismo moral de un conflicto donde la población civil quedó atrapada entre la brutalidad insurgente y la represión a menudo impasible del Estado. Hoy Argelia disfruta de una estabilidad relativa, pero las causas subyacentes de la crisis del 88, la dependencia de los hidrocarburos, el desempleo juvenil y el control militar del poder político, siguen presentes bajo la superficie. La década negra sigue siendo el gran tabú nacional, una sombra que el Estado intenta disipar mediante el crecimiento económico y el silencio legal, pero cuyo legado de dolor e injusticia continúa moldeando los desafíos de Argelia en el siglo XXI. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado, dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.